Buenos días, mis queridos amigos, es un gusto volverlos a saludar. Después de una semana bastante convulsa en información, tuvimos a bien trabajar el guiso el lunes pasado con bastante éxito, con las notas más importantes dentro de la triada de Chief. Agradezco muchísimo a todos los que han hecho posible este esfuerzo, este trabajo. Por supuesto, parte de la triada de Chief el lunes con el guiso. Continúa el día de hoy con en cápsulas o en gotas, mi Chief, la medicina exacta y necesaria para que siempre tengamos cultura con nosotros, una formación espiritual y una formación científica que nos permita tener un futuro mejor para nuestra patria, para nuestro México, para nuestros hijos y para todos aquellos seres que se convienen o se reconvienen dentro de nuestra nación. El espíritu de este trabajo está fundado, como saben ustedes, en cápsulas o en gotas, por la medicina que nos legaron aquel grupo de jóvenes del Ateneo de 1909, después o dentro del proceso revolucionario que se dio y se gestó en nuestra patria. Qué buen momento para que en este septiembre de México, como hemos dicho, continuemos con esa gran cultura que nos legaron esos filósofos mexicanos que, inspirados en los grecolatinos, alcanzaron nobles ideales, como es dar la educación, dar la cultura y dar los derechos que hoy nos regulan y nos rigen. Recordando que nuestro tema ha sido, ya a partir de la tercera semana, en cápsulas o en gotas, de don José Vasconcelos Calderón. Habíamos hecho una síntesis, dimos una semblanza la sesión pasada, y hoy recordemos un poquito a manera de resumen o de síntesis. Moni, qué gusto saludarte, mi querido Héctor, hermana, un besote, Rogelio Escalera, y es encantador poder transmitir a todos ustedes la emoción y la pasión que cuando uno habla del vasconcelismo o de don José Vasconcelos Calderón, se llena y se ilumina cada una de las personas con la cultura que nos legó. Hombre de controversia, hombre de polos extremos y opuestos, que eso hacía pues la fortaleza que lo caracterizaba ante la gente, ante las personas. No era un hombre débil, era un hombre fortalecido por la suerte de la cultura que tuvo en la época porfiriana. Vamos a manera de resumen, decía yo, recordar que después de la Gran Guerra, en plena decadencia de Occidente, supuso que el espíritu que parecía se estaba cansando de actuar a través de la raza pues aria, ¿no? Porque se hablaba en aquella época del purismo. Cuando se habla de una raza aria, y fíjense que curiosamente yo también sigo aprendiendo, la raza aria era la raza pura, y viene de Darwin o de Spencer, que hablaban que la selección natural de las especies era la que iba a predominar finalmente. Hay el choque, y cuando veamos la raza cósmica, veremos el choque cultural que se da, pero más allá, el que la raza anglosajona y la raza latina se han equivocado y se han controvertido mucho, porque él plantea una fusión que más adelante les platicaré al tenor de la lectura de este libro maravilloso que es la raza cósmica, así como el Ulises criollo, que es una pintura, una obra de arte maravillosa del México del siglo XX, de la mitad por lo menos. Fue al parecer José Vasconcelos precisamente el inductor de que durante el régimen del presidente Álvaro Obregón adoptase México oficialmente esa celebración del 12 de octubre, el Día de la Raza. Nombrado en 1920 rector de la Universidad Nacional de México, antes de pasar a ocuparse al año siguiente de la Instrucción Pública de México, propuso José Vasconcelos y fue aceptado el famoso lema que todavía identifica orgullosa la UNAM. Si me estás oyendo, hermana, compartes estos sentimientos que yo tengo y que me desbordan en entusiasmo para seguir contaminando positivamente a todos nuestros seres con esa magnífica frase. Lema que expresa de manera contundente la absoluta confianza en la raza cósmica como portavoz del espíritu del mundo. Por mi raza hablará el espíritu. La Universidad Nacional Autónoma de Durango, fundada en 1957, adoptó el mismo lema. Por mi raza hablará el espíritu. Y como en 1995 la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas adoptó como lema, por la cultura de mi raza el espíritu ya está hablando a la raza a través de la cultura. En las páginas oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de México puede leerse: por mi raza hablará el espíritu, escudo de la UNAM. Durante su rectorado,
José Vasconcelos dotó a la universidad de su actual escudo, en el cual el águila mexicana y el cóndor andino, cual ave bicéfala, protegen el despliegue del mapa de América Latina, desde la frontera norte de México hasta el Cabo de Hornos, plasmando la unificación de los iberoamericanos. Nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, la raza cósmica, en la cual se fundirán las dispersas y se consumará, perdonen ustedes, la unidad. Lema de la UNAM. El lema que anima a la Universidad Nacional, por mi raza hablará el espíritu, revela la vocación humanística con la que fue concebida. El autor de esta célebre frase, José Vasconcelos, asumió la rectoría en 1920, en una época en que las esperanzas de la revolución aún estaban vivas. Había una gran fe en la patria y el ánimo redentor se extendía en el ambiente. Se significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima, explicó el maestro de América al presentar la propuesta más tarde. Precisaría: imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo, toscamente y con una leyenda, por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. El himno de la UNAM. A través de la música, los propios universitarios han exaltado los valores y el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios. El canto de la universidad, escrito por Romeo Manrique de Lara y musicalizado por Manuel M. Bermejo, fue declarado himno oficial de la universidad por el rector Nabor Carrillo. Su rectoría fue de 1953 a 1961 y está escrito para ser cantado por un coro de maestros y alumnos. Universidad, universidad, por mi raza el espíritu hablará, por mi raza el espíritu hablará. En el lema que nos anima, el ideal de encender los resplandores del camino sin fanal, ser para los demás, lo suyo a todos dar, sabiendo para prever, previniendo para obrar. En nosotros reside el anhelo de alcanzar la verdad y el saber. Nuestras alas presienten el vuelo de la ciencia, el amor y el deber. Que nos guíe la voz del maestro a alcanzar el sublime ideal, y un mañana de luz será nuestro, de la patria, diadema triunfal. Universidad, universidad, por mi raza el espíritu hablará, por mi raza el espíritu hablará. Agosto de 2004. Hemos tomado de filosofía.org, Raúl Carlón, mucho gusto saludarte. Hemos tomado de filosofía.org, hacemos esta mención y agradecemos mucho esta contribución para hacer un resumen de lo que hemos platicado ya en 3 sesiones anteriores. Pero continuamos con pues esa, vamos a decir, descripción biográfica de los eventos, los antecedentes, de cómo puede un hombre dentro de su propio entorno y por su propia naturaleza llegar a construir esos afanes. De la revolución tras producirse el golpe de Estado, continuamos entonces con su biografía, de Victoriano Huerta. Les recomiendo mucho, Moni, si me estás viendo todavía, las pláticas o esas bellísimas pláticas que tuvo don José Vasconcelos al auditorio en un público en el año de 1957, estas charlas mexicanas que patrocinaba, por cierto, la Casa Madero, que tenía como producto don Evaristo I, el Evaristo I que tanto don Armando Valencia González lo manejó en su vida vitivinícola, me acuerdo muy bien, y ese romanticismo del 57, por ahí yo ya andaba por un año de edad, son magníficas, habla acerca de las expresiones de la colonia, algunos eventos como la expropiación petrolera. Les recomiendo que pongan en YouTube y pongan pláticas o charlas mexicanas con don José Vasconcelos. Curiosamente, Moni, te hago este señalamiento porque el locutor de aquella época era ni nada más ni nada menos que don Rubén Cepeda Novelo, esposo, pues ya sabes de quién, y que recordando ese trabajo magnífico de María Victoria, con esa pareja sensacional, era un gran locutor y se le daba un gran reconocimiento por parte de José Vasconcelos. Era un chamacón a todo dar, que pues en paz descanse don Rubén Cepeda Novelo, y bastante atractiva su voz, un cariz muy bonito, te va a recordar pasajes muy bellos. Está en YouTube, les recomiendo, pláticas o charlas mexicanas. No es anuncio, no me pagan ningún centavo, créanme que vale la pena.
se enorgullece uno al escuchar estos grandes hombres y ese espacio cultural que le dio la Casa Madero en momentos difíciles, en los 50, que apenas había tenido 7 años de haber sido pues abierta la televisión, en los monitores aquellos antiguos de madera y en esas cajas que existían maravillosas, que no se imaginaban la trascendencia que iban a tener. Decía yo, y ya continuando con la biografía vasconcelista de Victoriano Huerta y Félix Díaz Vasconcelos, tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Fíjense, nadie es profeta en su tierra, igualmente Vasconcelos, así como Madero, donde recibió el encargo de gobernador de Coahuila y primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, de buscar como agente confidencial el reconocimiento de Inglaterra, Francia y otras potencias europeas, impidiendo que Huerta fuera reconocido u obtuviera apoyo económico. Los que saben la historia de México, este pasaje lo conocen perfectamente. Cuando Vasconcelos logró el reconocimiento de Carranza como presidente de facto, este volvió a nombrar a Vasconcelos director de la Escuela Nacional Preparatoria. Pero discrepancias políticas con Carranza llevaron una vez más al exilio a Vasconcelos, que regresó para tomar la cartera de Instrucción Pública durante la breve gestión de Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la Convención Nacional. Durante ese periodo, permítanme ustedes porque aquí ya no veo, verdaderamente me apena decirlo, Vasconcelos no pudo en realidad desarrollar sus ideas en materia de educación pública, pues las pugnas internas de los revolucionarios de la Convención de Aguascalientes y la derrota de Pancho Villa ante Álvaro Obregón hicieron imposible cualquier ejercicio de funciones del gobierno. Al proclamarse el Plan de Agua Prieta en 1920, Vasconcelos se alineó con Álvaro Obregón contra Carranza. Tras la muerte de Carranza, el presidente interino Adolfo de la Huerta, conocido como Fito, le encargó el Departamento Universitario de Bellas Artes, cargo que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de México. Estamos hablando de 1920, principios, inicios, a 10 años del inicio de la Revolución, en el que hay esta intencionalidad de Álvaro Obregón de culturizar a nuestra patria, pero gracias al interés y el afán continuo de don José Vasconcelos. Vamos a hablar, ya dije, de la rectoría de la universidad, que fue del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Su espíritu iberoamericano expresado en su obra literaria queda también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario en abril de 1921. Como ya dijimos, del escudo que la UNAM ostenta hasta la fecha y en el que plasma su convicción de que los mexicanos deben difundir su propia patria con la gran patria hispanoamericana, como una nueva expresión de los destinos humanos. La leyenda que propone para dicho escudo constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional, ya lo dijimos. Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Estas palabras del discurso del rector Vasconcelos signan lo que fue su propósito en la rectoría de la UNAM. Apóstol de la educación. Tras reorganizar la estructura de la Universidad Nacional, Vasconcelos fue nombrado secretario de Instrucción Pública y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, edición de libros y promoción del arte y la cultura. El objetivo era integrar a México de manera más amplia en las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial. Vasconcelos, un personaje carismático y capaz de entusiasmar a sus colaboradores, hizo de los maestros rurales un ejército de paz y de cada profesor, según su propia metáfora de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial. Un apóstol de la educación. Al trabajo de los maestros rurales sumó el apoyo, nunca antes visto en México, de la edición masiva de algunas de las más grandes obras del pensamiento europeo y occidental, que fueron distribuidas por todos los rincones del país, en lo que Vasconcelos no dudó en calificar como misiones culturales. Además, inició un ambicioso programa de intercambio educativo y cultural con otros países americanos, las llamadas embajadas culturales, que llevaron a algunos de los más brillantes estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto a edad temprana con sus pares de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países de América Latina. Apoyó además a multitud de artistas e intelectuales. Algunos de ellos los convenció para que se establecieran en México y con ellos ideó nuevas fórmulas de expresión artística masiva que, a pesar de sus tintes políticos y propagandísticos, tienen un valor estético exento de duda.
Tal fue el caso, ustedes saben quiénes son nuestros muralistas: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. El apoyo de la Secretaría de Instrucción Pública de Vasconcelos no se limitó, sin embargo, a los artistas mexicanos, como lo demuestra su relación con la chilena Gabriela Mistral, ni tampoco al campo de lo artístico. Un ejemplo, entre otros muchos, es su relación con el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Continuamos la siguiente semana con don José Vasconcelos Calderón. En estas pláticas que tenemos como fin último y fin primero, el continuar con aquella hazaña, con esa odisea que empezaron aquellos jóvenes impetuosos, talentosos y llenos de júbilo por difundir la cultura en nuestro país. Mismo principio que nos rige y nos regula en este espacio para todos ustedes. Espero que les haya gustado, que tengan esta información. Esta información la puedo compartir con ustedes. Más adelantito lo vamos a subir. Mucha de esta información ya está en los medios. Pueden acudir a YouTube, aquellas personitas. No sé si anda por ahí mi querido Ponchito, recibí el comentario acerca de lo controvertido que es Vasconcelos. Sin duda es muy controvertido, pero en las diferencias precisamente está la unidad, está la unión de la que tanto preconizaba don José Vasconcelos Calderón. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Mañana no me dejen de ver. Estamos en Personas y Bienes, o Bienes y Personas. ¡Chao!